cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a aproximarnos un poco más a la esencia de la literatura. Hace poco hablamos de la literatura en su relación con la realidad o no, la teoría de la ficcionalidad. Hoy vamos a hablar de la literatura un poco también frente a un término muy curioso denominado literatura pura. Es decir, ¿existe algo como la literatura pura? Si existe, ¿qué problemas comporta para el escritor, eh, por así decirlo, que sus textos no conlleven esta especie de asepsia que se reclama? Y si no existe algo como tal, ¿cuál es la utilidad de todas formas de separar los aspectos literarios de los que no lo son? Vamos a conversar un poco sobre esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Por principio, esta es una discusión que se ha tenido en el orden mundial de cosas. Nosotros, sin embargo, vamos a tomar un extracto, ¿no?, de la concepción que tenían pensadores académicos como Alfonso Reyes eh, en nuestro ámbito, por así decirlo, hispánico, y vamos a leer un poco cómo él distinguía entre una literatura en pureza y una literatura ancilar. Ancilar quiere decir servir. Entonces servir, perdón, vamos a leerlo acá un momento. Todos admiten que la literatura es un ejercicio mental que se reduce A. Una manera de expresar. B. Asuntos de cierta índole. Sin cierta expresión no hay literatura, sino materiales para la literatura. Sin cierta índole de asuntos no hay literatura en pureza, sino literatura aplicada a asuntos ajenos, como servicio o ancilar. En el primer caso, drama, novela o poema, la expresión agota en sí misma su objeto. En el segundo, historia con aderezo retórico, ciencia en forma amena, filosofía en bombonera, sermón y homilía religiosa, la expresión literaria sirve de vehículo a un contenido y a un fin no literario. Esto fue lo que expresó Alfonso Reyes siguiendo una línea de distinción. No obstante, realmente podemos llegar a convenir la existencia de una literatura con una finalidad estética en sí misma y ciertos recursos, pero eso lo vamos a discutir un poco al final, pero no en las formas de literatura pura, como lo plantea Alfonso Reyes, o literatura ancilar o literatura puramente instrumental, también podríamos decir. Esto porque las interrelaciones y la contaminación, por así decirlo, de la literatura deviene de su propio material de trabajo. Es decir, Hermann Hesse, en Escrito sobre literatura, de alguna forma se queja un poco respecto de que si bien el músico o el pintor tienen unos elementos puros, aunque él no utiliza el término, pero elementos propios, elementos inmanentes, el escritor trabaja con elementos que tiene que compartir con el resto, es decir, el lenguaje, la palabra. La palabra nunca es neutra, la palabra nunca viene descontaminada o ha sido sometida pues a una especie de proceso de purificación, fuera de vaciada de contenido ideológico. Y hay una gran cantidad de obras literarias que han hecho una denuncia social y no por eso dejan de ser menos literarias. Entonces, de entrada, nosotros no estaríamos de acuerdo con esta definición de Alfonso Reyes y la literatura pura en general, aunque tengo entendido, ustedes me podrán corregir o no en comentarios, donde hay inclusive universidades donde se enseña literatura pura. Habría que ver entonces ese pensum cómo está compuesto y cuál es la concepción como tal. Entonces, de hecho, la literatura en una acepción un poco más moderna también se ha entendido en su pureza como en que es una literatura que no tiene unas implicaciones prácticas inmediatas, es decir, que se diferencia de la propaganda y que tampoco tiene una finalidad científica, se diferencia de los textos de información. Aquí también hay unas interrelaciones que se podrían cuestionar, porque si bien es cierto que la literatura
tiene una finalidad específica, comunicar y comunicar además con una proyección artística, tocando unos universales humanos. También es cierto que hay muchas formas, por ejemplo, de discurso. Podríamos citar rápidamente algunos fragmentos de I Have a Dream, Yo tengo un sueño, el discurso de Martin Luther King, que es uno de los más famosos del siglo XX, donde hay algunas partes que podría considerarse por el uso de ciertas figuras también literarias, pero evidentemente el objetivo del discurso de I Have a Dream de Martin Luther King es un objetivo de orden, de hecho militante, de hecho propagandístico en favor de los derechos civiles de la comunidad negra norteamericana. Entonces, decir como tal que hay una decisión completa entre una finalidad, un llamado a la acción, como se hablaba tanto de eso del CTA Call to Action, eh, y que toda literatura puede estar descontaminada de eso, tampoco sería cierto. En ese sentido, tampoco admitiríamos, perdón, la noción de pureza, tampoco en la poesía. Es decir, pensar en una poesía pura, una poesía de alguna manera, en un sentido químico, ¿no? Usando una metáfora, construida únicamente, pues, a través de una serie de repeticiones o una serie de encadenamientos fonéticos, eufónicos, es decir, agradables, tampoco podría sustraerse a esa contaminación, por así decirlo, de los materiales de trabajo. Entonces, ¿eso cómo nos importa o por qué nos tendría que importar en el ejercicio creativo? Porque podemos entonces escribir, expresarnos sobre ciertos temas con toda libertad, aunque sean polémicos o no, aunque tengan un contenido ideológico o no, teniendo en cuenta siempre y cuando que la intención sea comunicar desde lo literario, desde lo artístico, porque ahí también tenemos una objeción, porque hay visiones que quieren hacer eso un poco más extensivo eh, y ubicar a la literatura en una especie de pan literatura, es decir, todo vendría entonces a ser literatura porque no se puede definir esta y porque como la palabra está mezclada y como todo tiene contenidos ideológicos, entonces finalmente muchas cosas que devendrían en literatura. Con esto no estamos de acuerdo. En conclusión, si bien no podemos hablar hoy por hoy de una pureza de la literatura, una pureza en cuanto al sentido de incontaminación, de depuración, de hecho, en el derecho, por ejemplo, Hans Kelsen escribió la teoría pura del derecho, precisamente influenciado, ¿no? Por todo este espíritu eh, decimonónico y que dominó también buena parte del siglo XX para construir, digamos, un cuerpo teórico depurado de toda influencia ideológica. También esto se quiere hacer, o es el objetivo de hablar de literatura pura, depurado de todo contenido no artístico, cosa que no se puede hacer. Sin embargo, si bien no podemos hablar de una literatura pura en rigor, tampoco podemos darle el título de literatura a escritos de origen panfletario, es decir, con una pura intención propagandística, apologética, y que instrumentalizan la literatura. Porque entonces ahí, si bien no hablaría yo de una literatura ancilar o servil, sí hablaría de una literatura inerte, artificial, sintética, es decir, una literatura que ha renunciado a su propósito expreso de ser arte, de ser estética, y que sencillamente se subordina a una finalidad. No es pura ni impura, porque todo está mezclado, imbrincado, y la noción de pureza no se puede sostener. Pero tampoco es literatura orgánica, literatura genuina. Eso tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque para alcanzar esa ontología literaria se requiere la decisión, efectivamente, de usted escribir un libro, no para defender unas ideas, tomar unos personajes y organizarlos para darle voz y defender unas ideas que usted tiene, sino para, mediante esos universales humanos, construir una historia y expresarla en los cauces literarios. Si usted quiere defender una causa, pues escriba políticamente o escriba de otra manera. Esa es nuestra consideración. Entonces, en conclusión, la oposición binaria no sería entre literatura pura y literatura ancilar o literatura descontaminada o no programática y literatura programática o literatura instrumental, sino entre la literatura propiamente dicha, que en su ser reclama
una intención estética y artística, y literatura puramente, como habíamos dicho, inerte, sintética, artificial, una literatura que no existe realmente porque ha renunciado de manera expresa a hacer arte y sencillamente eh, sigue contenidos ideológicos. Sin embargo, déjanos saber cuál es tu opinión. ¿Piensas que esta distinción de reyes subsiste? ¿Que hay una literatura pura como tal y una literatura servil, contaminada, ancilar? ¿Piensas que la literatura está completamente desligada de un contenido ideológico y que nace pura y prístina, digámoslo así, en el lecho de la musa y viene hasta acá ese manantial e inunda al escritor o al poeta en particular? ¿O cuál es tu posición? Nos interesa mucho saberlo. Te invitamos también a suscribirte al canal, a activar la campanita de las notificaciones, también a comentar el contenido, que es lo más importante, compartirlo también. Déjanos un comentario. Es siempre un gusto conversar con ustedes por este medio. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.